El relato real del accidente del vuelo 557 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde 16 sobrevivientes resistieron 72 días atrapados en la cordillera de los Andes, enfrentando frío extremo, hambre y una decisión imposible. Una historia de fe, resistencia y supervivencia. El 13 de octubre de 1972, Montevideo amaneció con un cielo gris pero no lluvioso. Para el equipo de rugby Old Christians, aquello no era más que un día perfecto para viajar. El destino, Santiago de Chile, donde disputarían un partido amistoso. El transporte era un Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, matrícula 571, piloteado por el coronel Julio César Ferradas y el teniente coronel Dante Lagurara. A bordo iban 45 personas, 19 jugadores, familiares, amigos y 5 tripulantes, entre ellos Fernando Nando Parrado, Roberto Canesa, Gustavo Cervino y Marcelo Pérez. El ambiente era de risas y bromas, algunos escuchaban música, otros jugaban a las cartas. Nadie imaginaba que ese vuelo se convertiría en uno de los relatos de supervivencia más estremecedores de la historia. El itinerario incluía una escala en Mendoza, Argentina, antes de cruzar la cordillera de los Andes. El mal tiempo obligó a retrasar la partida desde allí. Cuando finalmente despegaron rumbo a Santiago, una masa de nubes cubría los picos. El avión voló siguiendo el paso del planchón, pero una confusión en la navegación llevó a la tripulación a creer que ya habían cruzado la cordillera. A las 15:34 horas, el piloto inició un descenso prematuro para aproximarse al aeropuerto de Pudahuel. Fue un error fatal. Las alas golpearon contra una cresta nevada, la cola se desprendió, arrastrando a varios pasajeros. El fuselaje se partió y se deslizó como un proyectil montaña abajo, hasta detenerse sobre un glaciar a 3.570 metros de altura. El silencio posterior fue brutal, roto solo por los gemidos de los heridos y el viento helado. 13 personas murieron al acto, incluyendo al piloto Ferradas. Otros yacían gravemente heridos, atrapados en el estrecho cilindro metálico que se convirtió en su único refugio. El primer amanecer en los Andes fue una bofetada de realidad. El sol iluminó un paisaje de nieve infinita y montañas afiladas como cuchillas. Dentro del fuselaje, el aire era gélido y el silencio pesado. Algunos arrastraban para buscar a sus amigos entre los cuerpos, otros lloraban en silencio, tapándose la cara para no dejar escapar el calor. Los víveres eran ridículos frente a la magnitud del problema. Una barra de chocolate por persona, algunas botellas de vino, un par de latas y restos de caramelos. Los sobrevivientes, liderados de forma natural por Marcelo Pérez y algunos de los más fuertes, decidieron racionar todo. 3 tragos de vino, una migaja de chocolate al día. El hambre comenzó a raspar desde el primer momento. Las noches eran letales, temperaturas bajo cero, ropa insuficiente y un refugio improvisado con asientos arrancados para tapar el agujero del fuselaje. No había leña, ni fuego, solo calor humano. Se apiñaban unos contra otros, durmiendo en turnos, mientras el viento azotaba las paredes metálicas y hacía cruzar la estructura. Al tercer día hallaron una radio entre los restos y con esfuerzo lograron encenderla. Lo que escucharon fue devastador. Las autoridades chilenas, argentinas y uruguayas continuaban la búsqueda, pero las condiciones meteorológicas eran adversas. A los 8 días, la radio dio la noticia que destrozó cualquier esperanza. La búsqueda se cancelaba. La montaña había ganado. En ese instante comprendieron que si querían vivir, debían salvarse por sí mismos. Pero el hambre no se detiene. Los estómagos vacíos dolían, la debilidad aumentaba, el frío consumía energía y la nieve no aportaba calorías. Entonces, una idea comenzó a rondar, al principio en silencio, luego en susurros incómodos: alimentarse de los cuerpos de quienes ya habían muerto. No era una decisión, era un tabú que cada uno tuvo que enfrentar solo, con Dios como testigo. Rezaron, lloraron y finalmente entendieron que no era canibalismo por placer, sino la última herramienta para vivir. Fue un pacto silencio, no hablarlo, solo hacerlo con respeto. El 29 de octubre, a medianoche, un rugido ensordecedor despertó a todos. Una avalancha, liberada por el peso de la nieve acumulada, golpeó el fuselaje con fuerza brutal. La nieve entró como un torrente, sepultando a quienes dormían cerca de la entrada. 8 murieron instantáneamente.
Los que quedaron lucharon como animales atrapados escarbando con las manos desnudas para abrir un túnel hacia el exterior. La avalancha selló aún más su prisión blanca. Ahora eran menos y el frío era peor. Los cuerpos sin vida, antes fuente de alimento, se convertían en un recordatorio macabro de lo cerca que estaba la muerte. Las noches eran interminables. El tiempo dejó de medirse en días y comenzó a contarse en bajas de temperatura, en muertes, en bocados robados al destino. El 12 de diciembre, 2 meses después del accidente, decidieron que esperar era morir. Fernando Parrado y Roberto Canessa, junto con Antonio Vizintín, se prepararon para un viaje imposible: cruzar la cordillera a pie. Improvisaron botas con el relleno de los asientos, gafas de sol con viseras de plástico y sacos de dormir cosidos con tela del fuselaje. El ascenso fue brutal. 3 días para llegar a la cima de un pico de más de 4.800 metros. Desde allí, lo que vieron les destrozó el alma. No había praderas verdes, solo más montañas. Vizintín regresó al fuselaje para ahorrar comida, y Parrado y Canessa continuaron solos. Caminaron 10 días con apenas un puñado de carne seca y nieve para hidratarse. Las piernas sangraban, los labios se partían, pero el 21 de diciembre, en una quebrada, vieron a lo lejos a un hombre montado en caballo, Sergio Catalán, un arriero chileno. Desde la distancia, Catalán les arrojó pan y les gritó que al día siguiente traería ayuda. Cumplió su palabra. El 22 de diciembre de 1972, tras 72 días de infierno, los helicópteros del ejército chileno rescataron a los primeros sobrevivientes. Al día siguiente regresaron por los demás. El mundo entero escuchó la historia y quedó impactado no solo por la hazaña, sino por la decisión que les permitió vivir. La prensa lo llamó canibalismo. Ellos lo llamaron el acto de amor más grande que se puede tener por la vida. Roberto Canessa le aclararía años después: si yo hubiera muerto allá arriba, habría querido que me usaran para sobrevivir. El vuelo 571 quedó en la historia como el milagro de los Andes, una mezcla de fe, resistencia y la voluntad inquebrantable de seguir respirando, incluso cuando la montaña parecía decidida a devorarlos.